ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Esta noche me da un enorme gusto poder recibir aquí en este estudio, sobre todo porque es en F y por Adela, a Luis Robles Miaja. Él es el presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, y te han salido muchos fans aquí, Luis. Ah, muchas gracias. No, de verdad, ya ahorita dijeron que es Superbanco y que la aplicación y todo. Muchas gracias, Adela. Es un privilegio estar contigo. Muchas gracias. En F con Adela. En F y por Adela. Muchas gracias, Luis. Oye, pues yo creo que el tema, sin duda, de estos días ha sido todo lo que ocurrió en esta convención de la Asociación de Bancos Mexicanos, ¿no? Y donde estuvieron todos los candidatos y todos los que quieren dirigir a este país. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo les fue? ¿Cuál es tu percepción? Mira, Adela, yo creo que lo primero que hay que decir es que la banca pasa por el mejor momento de su historia. Es una banca financieramente muy sana, una banca que está prestando a todos los segmentos con tasas de interés muy accesibles para todos los diferentes usuarios de la banca, una banca que se ha convertido en un desarrollo, en un motor del desarrollo del país. Túvelo en los automóviles, por ejemplo. Hoy prácticamente la mayoría de las familias tienen un automóvil, o un gran número de familias, y eso ha sido gracias a los costos que hemos logrado generar en la banca. Hipotecas, por ejemplo, hipotecas a 20 años, con tasas de interés fijas al 10%, que además no se han movido a pesar de la subida de la tasa. Pues que es un reflejo de lo que hoy es la banca en México. Antes era impensable, ¿no? Impensable. Digo, a nosotros no nos Cuando tocó. tú y yo compramos nuestra primera casa, por lo menos yo, no sé tú, pues yo tuve que vender los candelabros de plata y algunas otras cosas que me recibí de regalo de bodas. Pero, y además, cuando conseguías una hipoteca, no era fácil que te dieran una hipoteca. No era fácil, tasa variable, y vivimos una época durísima, una época de inflaciones del 100%, donde pues muchas personas, desgraciadamente, perdieron sus casas por no poder pagarlas. Bueno, entonces la banca pasa por un buen momento. ¿El país por qué momento pasa, Luis? ¿Y cuál es la percepción de ustedes del momento por el que atraviesa el país? Yo creo que aquí qué bueno que hablas de percepción y realidad. Yo creo que el país pasa por un momento muy paradigmático. Por un lado, en la parte económica, estamos pues en un nivel en el cual podemos convertirnos en un país de primer mundo, y no exagero, en pocos años. Por otro lado, venimos acarreando tres problemas que me parecen muy graves y que no hemos podido resolver. Por un lado, la diferencia regional, las desigualdades regionales, que son inaceptables. Es inaceptable que en Oaxaca, Chiapas y Guerrero veamos la pobreza que vemos, y cuando nos vamos a Nuevo León, a Chihuahua, a Sonora, pues vamos a ciudades que parecen ya Estados Unidos. Son dos países distintos. Son dos países muy distintos. Otro tema que es inaceptable es la impunidad. Y por impunidad incluyo corrupción, crimen organizado, violencia, porque al final estos fenómenos se traducen en un hecho, la impunidad. Es increíble que de 100 asesinos dolosos solo se persigan 3, 4, 5 y solo concluyan 2 o 3. Y mientras la impunidad siga en nuestro país, seguiremos teniendo problemas de corrupción, porque las leyes están allí, más allá que podemos mejorarlas. Ahí están. Ahí están. Sí. Pero bastaría con hacerlas valer por lo pronto, ¿no? Exacto. Sí, claro. Y ahí tenemos un problema institucional muy grave que tenemos que resolver, que es el sistema de administración y procuración de justicia. Tenemos a las procuradurías, o ahora fiscalías, destrozadas, pero esto no es nuevo. Esto lleva prácticamente desde el sexenio del presidente Salinas, que tuvo 6 procuradores en 6 años. Tenemos ministerios públicos mal pagados, tenemos policías mal entrenados. Pues ¿cómo podemos tener un adecuado sistema de procuración de justicia? En otras palabras, Estado de Derecho, como generalmente se dice, si tenemos instituciones que requieren una reparación muy profunda. Ahora, entonces, por el lado económico lo ves bien, y por el otro lado,
Con muchos retos. Con muchos retos. ¿Cómo les fue? Estuvieron los 6 candidatos ahí, yo creo que es la parte pues medular también, ¿no? Y permíteme que yo me concentre un poco en esto, porque claro, pues en este momento pasamos en este país por un tiempo pues excepcional, porque van a ser las elecciones, son elecciones históricas, inéditas por muchos motivos, y pues supongo que a todos ustedes, como a todos nosotros, nos tiene que interesar quién va a dirigir el destino de este país, ¿no? Sin duda. Los destinos de los mexicanos. Sin duda. ¿Cómo les fue? ¿Qué percibieron de cada uno de ellos? Fue una experiencia extraordinaria poder ver a los 6 prácticamente al mismo tiempo. Como te decía, estamos en un momento en el cual o México da el gran salto hacia adelante, y perdón que use una palabra de Mao, muy impropiamente usada, pero damos el gran salto hacia adelante y creamos mucho mayores clases medias, etcétera, y bienestar para las familias mexicanas, o podemos irnos para atrás. ¿Qué te puedo decir de los candidatos? Antes un concepto general. Para todos y particularmente para la banca es fundamental las instituciones, el respeto a las instituciones. Llevamos 25 años construyendo instituciones que, mal que bien, pueden ser muy mejorables, por supuesto, pero que tienen una gran valía. Y muy rápido el Banco de México, el propio INE, con todas las críticas que van y vienen sobre el propio Instituto Electoral, en fin, una serie de instituciones muy importantes. Y lo que para mí es fundamental es que los candidatos todos respeten las instituciones, o el futuro presidente y respete las instituciones. El otro aspecto que me parece fundamental es el tema del respeto al Estado de Derecho, y que hagan propuestas en esos problemas que acabamos de mencionar. Y el tercer tema es que lo que hemos hecho bien haya una continuidad, y lo que hemos hecho mal haya pues una corrección profunda. Hemos hecho muchas cosas buenas en 25 años y a veces no nos damos cuenta. Déjame darte un dato, perdona. No, sí, adelante. Me voy un poquito. Cerca de 60 millones de mexicanos no vivieron la crisis del 95 o tenían menos de 10 años, por lo tanto no han vivido en crisis, no han sufrido lo que tú y yo sufrimos, y muchos de nuestros espectadores sufrieron en su momento. Entonces, al no conocer lo que se puede perder, muchas personas piensan que ya se ganó, que ya es como cuando tú ya ganaste. Lo das por hecho, ¿no? Lo das por hecho, está ahí. Esa es la normalidad, y no. Lo que se construye en 25 años se destruye en meses, si no es que en menos tiempo. Entonces, a partir de ahí te puedo dar una visión de los candidatos. De los candidatos. Bueno, el candidato José Antonio Meade pues tuvo una presentación muy sólida, estaba jugando en casa, hay que decirlo. Recibió un aplauso. Es lo que yo te iba a decir, eso no fue una muestra partidista, digamos, porque todavía no empezaba a hablar cuando ya fue ovacionado. Y de pie. Y de standing ovation, como dicen los americanos. El problema es que, a ver, Pepe ha sido, perdón, el doctor José Antonio Meade. Sí. Bueno, Pepe ha sido mi regulador 20 años, de una manera u otra. Entonces, Pepe ha ido a 18 de las 20 convenciones bancarias que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, parte de, aunque opines que debería ganar otro, pues te simpatiza, o sea, por eso el standing ovation a Pepe. Pero Pepe pues se planteó una presentación muy clara, en donde en lo económico pues habló claramente de continuidad, en lo que nos falta, que es crecimiento dinámico y más justicia, habló claramente del Estado de Derecho y lo que hay que hacer sobre el Estado de Derecho. Y tocó un tercer tema que lo menciono porque se hizo así. Él dijo, la elección no ha terminado, la elección apenas empieza. Un poco mandando el mensaje de que las encuestas que vemos ahora
hay que verlas con mucha... Que no le favorecen, ¿no? Que no le favorecen. No le favorecen. Pero sí fue muy claro en decir, esto no ha empezado. Por otro lado... Más bien no ha acabado, porque sí ya empezó. Tienes razón. Más bien no ha acabado. No ha acabado, tienes razón. Por otro lado, el Ríos Peter, a mí, el Jaguar, me sorprendió mucho porque tuvo una extraordinaria presentación. Agradablemente, te sorprendió agradablemente. Muy agradablemente, muy centrada, muy precisa, muy a los puntos. En fin, me gustó la presentación. Margarita bien, hay que decirlo. Quizá un poquito, me faltó articular un poquito más, pero a Margarita bien en términos generales. El Bronco. Yo al Bronco me eché una flor en la presentación, con lo cual pues no tengo más que agradecérselo. ¿Qué dijo? No, es que habló de un banco que había establecido hablaba de los policías, que les pagamos mal, no los entrenamos, en fin, y habló de un banco que había actuado bien y le había dado créditos para hipotecas de policías y automóviles para los propios policías. Y me volteó a ver así, entonces pues me echó una flor. Pues sí, claro. Oye, pero qué bien, por cierto. No, bien. Qué bien, la bien verdad. Del Bronco y bien. Y bien del no por banco. la flor, bien por lo que estaba por lo diciendo. sí, por lo que se hizo. Pero sí es todo un personaje extraordinario, la verdad, las cosas. El día que el Bronco deje la política tendría que dedicarse a hacer, porque anima, es mediático, conecta con el público, conecta con la televisión. El candidato Anaya, bien, pero es muy bueno hablando, muy articulado. Muy articulado. Quizá la única reflexión que yo haría es que le faltó un poquito de tocar con mayor profundidad los temas. Habló mucho del futuro, de los autos eléctricos, etcétera, pero quizá le faltó un poquito más de propuesta económica. Habló del impulso al ingreso básico, ¿no? Habló del impulso al ingreso básico, no lo explicó muy bien. Es un tema que hay que explicar, o que quisiéramos que nos explicara, porque no salen las cuentas si lo aplicas de golpe. Ahora, si te vas a hacer un planteamiento gradual, pues podrían salir. Pero eso creo que hay que explicarlo, porque si no, parecería una propuesta populista. Okay. Sin más. Y no elaboró, pues, ¿no? Y no, sí elaboró, pero no se fue más por el tema de los coches del futuro y muchos temas que tiene razón en tocarlos, pero en la parte, digamos, de propuestas elaboró poco. Ahora, estarás de acuerdo conmigo en que la nota en la convención la dio el candidato Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, la opinión pública y publicada, pensamos que la dio cuando dijo que cuando soltaran al tigre, pues a ver cómo le hacían. Pero ustedes estaban ahí, entonces de ahí mi interés en conversar contigo y pues tú representando a todos tus colegas, ¿no? De si se percibió como lo percibimos nosotros, que no estuvimos ahí. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. Pues tú representando a todos tus colegas, ¿no? De si se percibió como lo percibimos nosotros, que no estuvimos ahí. Mira, al candidato López Obrador, yo creo que dijo cosas muy
muy claras y que ha repetido constantemente, que me parecen fundamentales, que es: él va a ser ortodoxo con el manejo de la economía, va a respetar al Banco de México, en fin, y ese ha sido reiterativo, no es la primera vez que lo dice. Tuvo algunos puntos que a mí me preocupan y que creo que se ha tenido oportunidad de poder planteárselos o replanteárselos en estos días entre la convención y hoy. Posteriores. Por ejemplo, cuando habla de la reforma energética, dice que va a revisar los contratos, lo cual me parece bien, pero dice algo así como: aquellos que sean buenos para México, pues está bien, pero los que sean malos para México, pues no. La pregunta es, ¿y a juicio de quién van a ser buenos o malos para México? Ahí es donde me preocupa el tema del respeto al sistema, a la seguridad jurídica, que es la base de la inversión. Tú no puedes hacer una inversión si no tienes la seguridad jurídica de que firmas un contrato y se cumple, más allá de que después te parezca bien o mal. O sea, uno hace buenos y malos negocios, ¿a eso te refieres? Tú puedes hacer buenos o malos negocios, pero ya que no cerraste el contrato, pues ya estás obligado. Pues no hago un juicio sobre si hay buenos o malos contratos, que podría hacerlo, pero no es el foro para ello. Yo hago un juicio de decir: oye, si el financiero por Adela, perdón, NF por Adela, perdón, firmó un contrato con un amigo camarógrafo, bueno, pues a lo mejor pagó de más. Pero pues hay que hacerlo valer, claro. Pues sí. Es el Estado de Derecho, es lo que rogamos todos. Esa es la demanda social que a todos que todos a gritos pedimos. Incluyéndolo a él, bueno, empezando por él. Incluyéndolo a él, por supuesto. Otro punto que fue, digamos, controversial fue el tema del aeropuerto. Porque más allá de, yo no voy a entrar a la parte técnica, que la desconozco, del aeropuerto, si es factible o no, si los costos de las pistas, mantenerlas van a ser altos porque se hunde Texcoco, en fin, esos temas los desconozco y no puedo opinar. Pero sí creo yo que hay una serie de compromisos asumidos, tanto con inversionistas, con gente que ha financiado el aeropuerto, nacionales y extranjeros, con el público en general también, y que no puedes tú decir, bueno, pues me voy al aeropuerto de Santa Lucía, que es la propuesta del candidato López Obrador, y lo construido pues lo dejamos ahí, porque primero es deuda pública, por lo tanto el Estado mexicano tendría que honrarla. Pero más allá de eso, ¿qué vas a hacer con una obra que lleva el 90% o 80% de avance? ¿Vas a tirar 10,000 millones de dólares a la basura? Más allá de que los costos de operación y de administración sean altos. Sería más caro cancelarlo, ¿no? Hasta donde entendemos. Es decir, hasta donde yo sé, el aeropuerto de Hong Kong está hecho sobre el mar, o sea, se hizo una isla sobre el mar, más hundimientos no puedes tener, y es un aeropuerto que pues los costos de mantenimiento serían inferiores, hasta donde yo sé, no soy un experto, que los costos de mantenimiento del aeropuerto internacional del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, son muchos 10,000 millones de dólares. O sea, para ponerlos en contexto, es porque los políticos y los banqueros hablamos de miles de millones de dólares, y para la gente, pues, macro. Sí, la gente no dimensiona que claro, es esa claro, cifra. claro. Esa cifra, para darles una idea de magnitud, pues es de la mitad de la inversión extranjera que entra al país cada año. O sea, no puedes tirar la mitad de la inversión extranjera o dejarla ahí como parque ecológico. Entonces, sí preocupó el tema del aeropuerto, que ha sido algo que Andrés Manuel, una constante que ha manifestado. Y luego, pues el tema de hubo otro elemento, y no quiero ser, si quieres después repasamos otro, porque estoy siendo crítico con Andrés Manuel y no he sido crítico con los otros, o no lo suficiente. Otra cosa que nos preocupó, el tema de las Fuerzas Armadas, incluyendo policías. Él dijo que las iba a fusionar en un órgano
que sería la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policía Federal, policías locales y estatales, municipales y estatales, y eso pues sí preocupa porque en primer lugar hay un orden federal donde hay municipal, estatal, federal. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas que han sido heroicas, tanto el Ejército como la Marina. Han ocupado una actividad, se han ocupado una actividad de seguridad por deficiencia de las otras policías, no porque quieran estar ahí. No les corresponde. No les corresponde, punto. Y eso, pues siempre de fusionar policías con Fuerzas Armadas, y yo soy el comandante supremo, sí creo que es un tema que yo me gustaría conversar y rebatir con el candidato. Ahora, no han tenido oportunidad de hacerlo, es decir, hubo una exposición, pero no hubo tiempo quizá de elaborar más en cada uno de estos puntos que les preocupa a ustedes, por ejemplo, yo creo, ¿no? Yo en lo personal tuve oportunidad de tener un diálogo posterior, no toqué este tema porque pues la verdad no hubo el tiempo necesario para ello, pero yo creo que hay que dialogar con el candidato Andrés Manuel López Obrador para hacerle también sentir los puntos, y yo esperaría que estas circunstancias las entienda. Él tiene sus argumentos también, hay que decirlo. Él dice, bueno, soy un cuartel y están secuestrando a una persona fuera del cuartel, los soldados no se involucran. Entiendo el punto, no me parece irracional, al contrario, me parece muy racional. Hace sentido. Claro. Hace sentido, pero eso de fusionando todo en una sola aparato militar o cuasi militar me parece que no es lo mejor para el país. Ahora, si quieres hablas de lo que les preocupó de los otros candidatos ahora, pero déjame hacerte esta pregunta. Él les pidió pues que le tuvieran confianza, ¿no? Así. ¿Lo consiguió? Porque seguramente hay esto que se llama el aftermath, ¿no? La sobremesa después entre ustedes, y bueno, pues tuvo que haber un intercambio de puntos de vista. Hay dos visiones que son generales en el país, yo diría. Una es la percepción de miedo por perder lo que hemos logrado y por lo menos una cierta incertidumbre sobre lo que puede pasar. Y otra es la sensación de hartazgo. Lo que es un hecho es que hay un hartazgo en la sociedad, y con razón, y yo también estoy harto. A todos los niveles. A todos los niveles, y creo que tú compartes la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia. La violencia que no puede seguir, y que tenemos que encontrar fórmulas efectivas que lo resuelvan. Y en ese orden de ideas, pues son dos sentimientos que pueden ser, digamos, que puedes al mismo tiempo tener y que te llevan, pues oye, me da miedo este candidato, pero a lo mejor ya es hora de que venga alguien para arreglar esto que no hemos arreglado. Entonces, yo diría que fue una mezcla. Pero en general, como mi industria bancaria, pues nosotros trabajaremos con quien vaya a ser el presidente de la República. El respeto a las instituciones es fundamental. O sea, ¿van a trabajar con quien resulte victorioso y resulte el ganador? Sin duda. Eso no es una postura políticamente correcta, digamos, o porque, bueno, pues va a ser el presidente y hay que trabajar con él. Es un país de instituciones. Pues sí, entonces, quien sea el presidente hay que trabajar con él. Sin duda. Ahora, supongo que tienen preferencias. Estás queriendo caer en darte mi preferencia. No, bueno, pues si quieres hago el standing ovation. Digo, yo creo que pues es normal, todo el mundo, pues, y como gremio deben de tener una preferencia con quien se entiendan mejor o con quien a ustedes les resulte que está haciendo la propuesta pues más atractiva, más realista, no lo sé. Mira, más allá de preferencias por afinidad, vamos a llamarlo así, creo que hay claridad en que
el siguiente presidente de la República, y va a sonar un poco trillado porque ya lo dije, lo bueno que hemos construido, que nos ha costado mucho en la parte económica, la estabilidad que hemos mantenido en estos años de turbulencia brutal. La verdad es que lo que pasa es que es difícil luego explicarlo al público, pero este país tuvo en los 5 años que lleva el sexenio del presidente Peña Nieto, se nos cayó el petróleo de $120 a $20, siendo el petróleo una fuente de ingresos fundamental del Estado mexicano. Se nos vino toda la turbulencia del Brexit, en fin, toda una serie de Trump, acuérdate, en febrero del año pasado estábamos muertos de miedo, ¿sí? El efecto Trump y una serie de factores que han demostrado que lo que hemos construido ha funcionado. El país ha sido resiliente, como dicen ahora. Es la palabra. O resistente, yo no sé si ya está en el diccionario resiliente, pero ha sido un país que ha aguantado choques externos brutales. Hemos hecho cosas de veras muy importantes, y no es Peña, o no es el presidente Peña. Esto se viene construyendo desde el presidente Salinas, el Tratado de Libre Comercio, la integración con Norteamérica, que es un hecho, A ver, México, Estados Unidos y Canadá son la región más productiva del mundo. Hemos avanzado mucho en la integración, y por más que los políticos de aquí, de allá o de acullá quieran destruir eso, no lo van a destruir, porque contra la economía real es como frentes contra la ola. Por más fuerte y determinado que estés, te lleva a la ola. Entonces, somos la región más productiva de Norteamérica. Tenemos una pirámide poblacional que, para explicarlo, lo que quiero decir es el número de mexicanos, norteamericanos o estadounidenses y canadienses trabajando va a llegar a su pico en el año 2035. Compara esa pirámide poblacional con la china, con la europea, donde va a haber un pequeño grupo de gente trabajando, y vamos a estar una serie de viejitos que nos van a tener que mantener. Entonces, en todo eso hace que estemos en un momento verdaderamente, para mí, no habíamos tenido una oportunidad tan grande. Es trascendental. Trascendental. Y sí, no dejo de decir lo que hemos hecho mal. Que estados de la República sean... Bueno, ¿qué te tengo que contar? Y la corrupción. Que ese es el malestar quizá más... Oye, y ahora que hablabas del presidente Peña, se le vio como muy relajado públicamente. Muy relajado. ¿Y cómo estuvo en privado? Muy relajado. Tuvimos el privilegio de tener una cena con él, y estuvo pues hasta haciendo bromas, buleando a alguna persona de la convención, alguna persona que intervino. Estuvo muy... ¿De los banqueros o cómo? De los banqueros. Sí, hizo ahí unas frases. A ver, cuidado. ¿Pero con jiribilla o...? Hay que ser prudentes, porque la palabra bulear ya tiene una traducción. Tiene una connotación. Positiva o negativa. Exacto. Entonces, no en lo negativo, en lo positivo. Sí estuvo haciendo bromas, se le veía muy relajado, muy tranquilo, muy... Mira, ¿cómo leen ustedes eso? Porque pues la gente está enojada, la gente está harta, la gente está preocupada, porque gane quien gane, ¿no? Es un proceso electoral importante, uno, y dos, pues todo el asunto del Tratado de Libre Comercio también, que tendrá que resolverse o no en este tiempo, ¿no? Mira, yo creo que son dos factores. Uno, que es más... Cuando el presidente Peña tuvo su primer evento con los banqueros, hubo una cierta, vamos a decirlo así, no hubo un entendimiento absoluto, por decirlo muy simple. Y no pasó nada, no hubo ningún incidente negativo, lamentable, sino simplemente como que una especie de falta de química. Pero desde la segunda convención a la fecha, el presidente, y eso se lo agradezco mucho y lo respeto mucho y lo aprecio mucho, ya se sintió muy cómodo con los banqueros. ¿Por qué? Apoyamos su reforma energética, apoyamos su reforma en telecomunicaciones, y no solo lo apoyamos, lo celebramos, porque
son grandes transformaciones que nos deja o nos va a dejar el presidente Peña. Y eso pues ha hecho que pues el ambiente con nosotros sea un poquito menos tenso, o al revés, sea relajado. Ahora bien, yo creo que el tema del TLC puede pasar lo que sea, con un tuit, ya viste que corrieron a Tillerson. Exacto, O sea, así los corre. Sí, sí. Es muy impredecible el señor Trump. Pero dicho eso, yo creo que hay conciencia hoy en los Estados Unidos de que sí o sí. En Vancomer nosotros atribuimos a la posibilidad de cerrar el tratado un 80%, con lo cual esa parte creo que lo debe tener tranquilo. Y la parte electoral, ahí sí, no te puedo decir porque No, pero pues estos temas que a ustedes les interesan, sin duda, ¿no? Y además ya fue su última participación en la convención. Sí, ¿no? fue su última participación. Sí. Oye, déjame regresar a lo del tigre, porque fue la nota en todos lados. ¿Ustedes lo tomaron así como lo vimos de fuera? O? A ver, te cuento. Sí se oyó muy duro, sonó muy duro, porque según me han indicado, esta fue una frase que del presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, claro. Aunque la frase fue diferente, la frase creo que fue, ya soltaron al tigre, a ver quién lo amarra. Aquí fue, si sueltan al tigre. Entonces, pero creo que sí, a ver, él lo explica porque en conversación posterior con él, él explicó que él no se refería a que él va a hacer nada, sino que pues aquí se puede venir una revolución y que él ya no va a parar a la gente, que él ha sido como un dique entre la gente y la mafia del poder, como él lo llama, ¿no? Yo lo que creo es que es una frase pues muy dura, porque yo no creo que hoy las familias mexicanas estemos por un ánimo revolucionario, y sí sonó un poco duro. Lo importante es que respeten las instituciones, o sea, que el día que el TRIFE diga, o el INE, o los dos, digan, a ver, ganó Adela es nuestra futura presidenta. Y a trabajar con Adela. Todos, pues, sí. Y nos dejemos de cosas y a construir, porque déjame insistirte, ese mensaje de esperanza que a veces, inclusive en círculos económicos altos, se tiene perdido, no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos, como dice el dicho, bueno, el dicho popular, nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y la verdad de las cosas, México ha alcanzado mucho, y yo el mensaje que sí quisiera mandar es, veamos lo bueno. Por supuesto que hay cosas malas. Los periódicos, desgraciadamente, nada más nos sacan... Bueno, es que eso nos dedicamos, ¿no? A dar las notas, lo que es noticia, pues. Hijo, iba a cometer un error. Dilo. No, porque entonces sí puedo ser castigado. Castigado por tu público. Las noticias buenas no se cuentan, se cuentan poco y cuentan mucho. No estoy promoviendo la frase del presidente ni de su equipo de comunicación. Pero es cierto, no es buena noticia decir que el dólar bajó 40 centavos. Sí es extraordinaria noticia decir que subió 40 centavos. Claro. Entonces, a propósito de las buenas noticias y de que no las contamos, de pronto supongo que los inversionistas extranjeros, ¿no? Pues ven el escenario desde otra perspectiva. ¿Cómo nos ven en España y cómo ven este proceso electoral en España? Mira. ¿Cómo nos ven en España y cómo ven este proceso electoral en España? Mira,
Y no solo en España. En el mundo, pues. ¿No? En el mundo. Siguen entrando capitales a México en forma importante. Ya empiezan a haber algunos editoriales y algunas revistas especializadas que empiezan a poner ciertos cuestionamientos sobre la victoria del puntero o sobre las características del puntero, que es el licenciado López Obrador, pero siguen viendo a México como un país de instituciones. Y yo lo que creo es que todos debemos ver a México como un país de instituciones. Gane quien gane, el margen de maniobra del presidente de la República ha sido muy restringido. Hay una serie de leyes que regulan todo lo que es la responsabilidad fiscal y por lo tanto la estabilidad. Tenemos un Banco de México hoy independiente y yo creo que la mayoría de los inversionistas creen en eso, creen en las instituciones. Y todos los mexicanos debemos apoyar a las instituciones, y no porque desde la presidencial, pero también al Congreso, sí, a la Corte. No, claro, es importantísimo. A la Corte, al INE, al TRIFE, en fin, a todas las instituciones, porque hemos construido un marco muy poderoso que no valoramos, que a veces despreciamos, porque hay comentarios a veces por errores o por tonterías, se critican mucho las instituciones, y verdaderamente es lo que nos va a sacar adelante. Lo que ha sacado adelante Estados Unidos, con el presidente Trump, que es un presidente... ocurrente, digamos, ¿no? Para decirlo menos. Para decirlo muy suavemente, pero todas sus primeras decenas o un número grande de resoluciones de migración en contra de sobre todo países del mundo árabe, se los pararon jueces. Sí, claro. Y jueces de por eso es Jaguar, importante las instituciones. Y jueces de California, y jueces... Eso es lo que hay que cuidar, las instituciones. El tema de ruso, que si hay sospechas o no de que intervinieron los rusos en la elección, bueno, sospechas o más que sospechas. Pues hay un fiscal independiente, Mueller, que está haciendo una investigación al presidente de los Estados Unidos. Sí, claro. O sea, quiero decir, eso es lo que tenemos que cuidar y promover. Exacto, y desarrollar. Ahora, otra frase que dijo Andrés Manuel López Obrador ahí en la convención fue que iba a cambiar el Poder Judicial. Fue muy preocupante. O sea, cambiaré el Poder Judicial. Yo creo que eso digo, habría que... Estas cosas sacadas de contexto luego pueden malinterpretarse, pero a mí una institución fundamental de nuestro querido México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que hay jueces corruptos, sí, pero una corte es la Corte y otra cosa son el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal depende de la Judicatura Federal, de la Judicatura. Y ellos son los que remueven, ponen, investigan, sancionan, etcétera. Pero la Corte es una institución probada. La Suprema Corte de Justicia. Suprema, pues ya vimos, y perdón que cite un caso, pero es famoso y por lo tanto es fácil de citar. La señora Cassés. Claro, Florence Cassés. Un ministro fue apoyado por la sala correspondiente en una resolución en la que pues el gobierno federal de aquel momento estaba absolutamente en contra y ese ministro fue parte de la terna que propuesta por el presidente Calderón. Esa es la importancia del Poder Judicial Federal, perdón, de la Corte. La Corte por eso duran 15 años en su cargo, por eso les pagan pensión. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final tienen que ser, digamos, el último árbitro, y tú no puedes pedirle al último árbitro que termine su periodo y que pues ya no pueda trabajar porque tienes mayor de edad, y digo mayor me refiero, muy mayor, y que no tenga para vivir. Entonces, cuando se jubila, sí, su pensión. Su pensión. Entonces, el caso de Florence Cassés fue muy paradigmático por esa, digamos, propuesta del presidente Calderón de poner a Arturo Saldívar, los pantalones que tuvo Saldívar de irse en contra de toda la opinión pública. Sí. Y sus compañeros de la sala en apoyar la ponencia del ministro Saldívar,
y de Eso habla de la independencia, ¿no? De la institución, sin duda. Claro. Y de la aplicación autonomía. Y restricta de la norma. Claro. Más allá de que la opinión pública ya lo había juzgado. ¿Te acuerdas del caso Dreyfus o Dreyfus? Sí, claro. Dreyfus, de Emile Zola. Es un poco eso. O sea, la opinión pública te puede juzgar. Sí, claro. Pero tiene que haber una institución que tenga la frialdad de decir, a ver, la opinión pública ya hizo su Aunque juicio. sea impopular, pues sí. ¿no? Sí, pues ni modo. Claro, El derecho es el derecho. Sí. Oye, ¿y han detectado los banqueros que haya pues inversionistas que estén guardando su dinero, que estén comprando dólares, que lo estén sacando? Mira, no que estén guardando o sacando dinero. Sí hemos notado un cierto freno a la inversión privada. Y esto lo ves en los componentes del PIB. Que es un tema que es racional. Es decir, si los proyectos ya estaban en marcha, siguen a todo lo que dan. Pero proyectos nuevos, pues la gente está esperando, primero, la incertidumbre de quién gana. Pero segundo, con independencia de quién gane, qué políticas y propuestas va a traer. Claro. El candidato López Obrador habla mucho de que va a fomentar la inversión privada. Bueno, hay que ver cómo. Entonces, sí hay un cierto freno a la inversión privada, pero lo que no hemos visto es salidas de dinero. Ya. Al contrario, está viniendo mucho dinero de extranjeros por las tasas que estamos pagando. Ya. Oye, pero entonces el país y la banca, por supuesto, están listos para las ocurrencias de Trump, digamos, o para pues los tigres. Sí, bueno, para los tigres yo creo que nadie quisiéramos eso, ¿no? No, nadie. Pero pero está fuerte. Sí, la banca está muy sólida. Nosotros hacemos unas pruebas que se llaman de estrés, así le llamamos, donde estresamos la economía y establecemos que la inflación se va a un nivel alto, que las exportaciones se caen, en fin. Y la banca hoy, como está, soporta el mayor estrés que le puedas poner. Pero lo importante, que eso es importantísimo, pero lo más importante es que no se nos vaya la oportunidad de veras, este país puede ser otro, ya es otro, o sea, insisto, hay veces es igual, no me molesta que tenemos abandonado Aguascalientes, No, pero a Chiapas. Como digo yo, el sur también existe. Lo tenemos abandonado y tenemos que hacer algo todos, porque no es posible que Querétaro crezca al 10% o alrededor de 10% durante 10 años y que pues Oaxaca tenga las condiciones en las que vive. Sí. Oye, cuando me dices estamos mejor, pues a ti te tocó la nacionalización de la banca, pero pues Sí. siendo un jovencito, ¿qué hacías? Estudiabas Derecho, ¿no? Porque tú estudiaste leyes. Efectivamente. Yo estaba viendo el discurso y cuando lo veía que iba adelante, dije, va a nacionalizar la banca, y la nacionalizó. Una tragedia. ¿Te imaginas un momento así ahora en este país? No, sería una tragedia, sería, digamos, las comparaciones son odiosas y más, pero eso sería regresar a los momentos tan difíciles que desgraciadamente se olvidan. Tú y yo nos acordamos, y muchas personas de nuestra corta edad, pero hay muchos jóvenes que no han vivido crisis, que no han sufrido lo que es. ¿Te acuerdas cuando ibas al súper y no encontrabas pasta de dientes? Sí, claro. Digo, es que es dramático, y eso lo vimos nosotros, donde muchas cosas tenías que ir, los que podían, a Estados Unidos a comprarlas porque no había las encontradas en México. Es dramático. No podías comprar un coche, donde, en fin, eso no hay que olvidarlo, porque yo admiro mucho a los alemanes. Los alemanes, después de haber vivido la hiperinflación de 30,000% y 50,000% de la crisis que tuvieron en los 20, hoy está en el DNA de los alemanes, de todos, desde el niño de 10 años hasta el señor muy mayor,
que la inflación es mala. Y eso es lo que tenemos que todos volver a meternos a nuestro DNA, porque si no, podemos permitir barbaridades a los políticos que nos lleven a circunstancias que, por desgracia, mira, por desgracia, esto es muy duro, las crisis a los pobres los hacen mucho más pobres, que es una desgracia terrible. Terrible. Pero las clases medias los hacen pobres. Y eso es también igual de desgarrador. Que alguien, una que familia, ya nos ha pasado en este país. Ya Desaparecieron la clase media. La clase media. Entonces, hemos tenido una emergencia de la clase media que no podemos destruir. Porque los ricos, mira, los ricos, esos siempre van a... Sí, esos. Tienen sus ahorros en el extranjero, en fin, esos no tienen problema. Pero la clase media y los pobres son los que sufren y son a los que tenemos que cuidar con mayor cariño. En los ahora candidatos y entre los que está el posible próximo presidente de este país, ¿tú ves una genuina preocupación por este tema? Entre los que está el posible próximo presidente de este país, ¿tú ves una genuina preocupación por este tema? Que es que sí, en todos. Más allá de la campaña, más allá de que verdadera, es que pareciera que llegan a la silla y se les olvida, ¿no? No, yo creo que todos. Yo creo que todos, cada quien con su perfil y con su diferente visión de las cosas y experiencia, todos sí tienen claro que tenemos que hacer más igual este México, no solo geográficamente, sino también personalmente, socialmente. Claro, la solución es con el problema. Porque todos estamos, a nadie le gusta de una persona en estado de necesidad, a nadie, a un monstruo a lo mejor, pero a nadie. Pero el tema son las fórmulas, y no hay fórmulas mágicas. O sea, no es de que el Estado empiece a regalar cosas, porque eso pasó en Venezuela. Yo me tocó vivir Venezuela porque yo era el abogado general de BBVA para América, para todo el continente. Me tocó ver Venezuela. Y en Venezuela, pues, una parte importante de lo que ganaron con el petróleo lo regalaban. Entonces la gente prefería no trabajar para que le dieran su subsidio. Le daban servicios médicos gratuitos, por cierto, con muchos médicos cubanos. Y pues y en una isla, bueno, no una isla, un país tropical, pues es muy cómodo. Sí. Y eso... Y un país tan rico en petróleo, ¿no? A ver, Venezuela era riquísimo y ya se acabaron el petróleo y las pastas de dientes. No hay nada, yo estuve ahí haciendo algunas historias, la gente está desesperada. ¿Qué te cuento? Desesperada por todo, por medicamento, por comida, por todo. Sí, lo sé. Es terrible. Oye, hablando de cosas de lana y de los bancos y estas cosas, esta ley que se aprobó, el FinTech, ¿en qué consiste realmente? ¿Y les preocupa a los banqueros tradicionales que llegue un Mark Zuckerberg? No, al contrario. A ver. Al contrario, mira, uno de los éxitos que ha tenido la banca mexicana es que hasta hace unos 15 años aproximadamente solo podíamos atender clases medias para arriba, por una razón muy simple, por los costos de operación. Para mí pagar un cheque físicamente me cuesta. Cuando digo me cuesta, quiere decir es costo hundido, o sea, es 15 pesos, 20 Tiene pesos. Un costo, sí. Un costo. Entonces, si tú tienes una cuenta de 200 pesos, pues tu cuenta no es así que digas muy atractiva para mí, porque haces 3 cheques. Claro, ya me acabé. Se acabó. Se acabó. La tecnología nos ha permitido profundizar mucho y bancarizar a muchas personas. Hemos pasado de 23 millones de personas hace aproximadamente 10 años
a cerca de 55 millones de personas bancarizadas. Y esa es la fórmula a través de la cual podemos incluir, o lo que se llama hacer la inclusión financiera, la tecnología. Andrés Manuel López Obrador decía, es que ustedes están, creo que mencionó así, en el 75% de los municipios de México, pero no están en el 25% restante. Tiene razón, habría que aclarar que en el 75% viven el 96% de los mexicanos. Pero dicho lo anterior, aún así tiene razón. Pero ¿cómo llegas? Falta un 4% de la población. Al que hay que llegar. Es que no se puede olvidar que hay un 4% de la población. Que hay que llegar. Sí, claro. Ahora, ¿cómo llegas a una comunidad en Oaxaca que tiene 300 habitantes que simplemente no es viable llegar, porque abrir una sucursal es imposible? O sea, simplemente llevarles el dinero es complicado. O sea, a veces no hay telecomunicaciones. O sea, pero entonces la tecnología permite. La tecnología permite esto. Tenemos que ir acompañados de las empresas de telecomunicaciones. Porque yo no. Sí, claro, los necesitas. Exacto. Tu banco los necesitas. Sí. Entonces, con tecnología, con estas nuevas empresas que han profundizado mucho en temas tecnológicos y acompañados de la infraestructura de conectividad necesaria, vamos a poder llegar si no a todos los municipios que mencionó el candidato López Obrador, a muchos de ellos, pero requerimos la tecnología, porque si no... ¿Y ustedes bancos están desarrollando algo o se lo están dejando a los...? Muchísimo. Bancomer estamos o comprando empresas de tecnología o asociándonos con ellos o haciendo nuestros propios desarrollos tecnológicos. Ya. Es el futuro de la banca. Ya se me está acabando el tiempo y yo que pensé que de dinero no sabía nada, que no sé nada, pero lo tuyo es muy interesante. Sé gastármelo. La primera vez que yo pedí una hipoteca, me acuerdo que nunca acababa de pagar los intereses. O sea, una cosa espantosa. Pagaba y pagaba y pagaba y solamente se iban a los intereses. Cierto. Hoy las hipotecas están a tasa promedio 10.5%, cuando la tasa del Banco de México está a 7.5%, o sea, es decir, margen muy pequeñito. A 20 años tasa fija, que eso no existía en nuestra época. No. Y dos, bueno, tú eres más chica que yo, porque eso generalizando. En mi época. Generaliza, nos tocó la misma. Y tres, tú, si bajan las tasas, te puedes cambiar de banco sin costo y sin costos notariales. No hay penalización. No hay penalizaciones, no hay nada. El 25% de las hipotecas otorgadas en el 2016 fueron nuevas hipotecas porque bajaron las tasas y la gente se movió de banco. Mira. La competencia. Eso no me tocó ya. Yo pagué, mi departamento que me salió en dineral. Y yo no veía el momento en el que... Pues mira, es un buen momento para... Yo estoy haciendo un anuncio y eso no sé si penado, pero no está. Para contratar un crédito, porque las tasas están bajas, a pesar de que ha subido la tasa, porque puedes encontrar buenas ofertas inmobiliarias y porque si llegaran a bajar las tasas, que van a llegar a bajar, pues te cambias de banco o le pides a tu banco, oye, o me bajas la tasa o me voy a otro banco. Dos preguntas rápidas. Una, Conducef dice que se han cometido muchos fraudes en los bancos. ¿Sí? A ver, yo sé que Mario Constanzo es mi amigo, el presidente, pero... Sí es tu amigo, porque yo creo que no se caen bien, ¿no? Nos caemos muy bien, Lo que pasa es que por definición, ¿no? No, lo que pasa es que Mario, a ver, Conducef saca ha habido muchos problemas de robo de identidad, es cierto, pero cuando comparas el número de transacciones contra los robos de identidad es el 0.00001%. Entonces, sí, pero yo creo que Mario, y lo voy a decir, ¿por qué no? Se lo he hecho él 100 veces. Hace mal porque espanta a la gente. Sí es cierto que hay que cuidar tus claves, eso es absolutamente cierto, y con un caso que haya nos debe preocupar. Pero cuando dices que hay muchísimos fraudes, no, a ver, de un universo
de miles de millones de transacciones, el punto 0,0000001 tuvo un problema. Segundo, Mario transmite la información en términos generales. Por ejemplo, en el caso del banco que yo presido, es el banco más grande del país, lo digo con humildad. Yo tengo 22 millones de clientes. Cuando Mario dice que yo tengo más quejas que los demás, pues sí, porque yo tengo 22 millones de clientes contra un banco que tiene 100,000 clientes. Pero es un buen amigo, tenemos el mismo objetivo, aunque a veces tenemos diferentes Ok, pero caminos. entonces no es esa cantidad de fraude. No es, y además, aunque sean, como dije, poquitos, nos debe preocupar. Y los atienden enseguida. Los atendemos enseguida y estamos trabajando con la Comisión Nacional Bancaria y el INE para irnos ya a identificación con las 10 huellas digitales. Porque el problema está en que robarte hoy la identidad es muy fácil. Pues sí. Falsificar tu NIFE, mañana te traigo un NIFE Pa' con quienes tu se foto declaran. y con el nombre de Juana López. Y eso ya no podemos seguir así. Requerimos avanzar tecnológicamente, y hay un tema pendiente, una asignatura pendiente que lleva 20 años. La cédula nacional de identidad. Sí. No Que se ha podido hacer. Es que los políticos pues, se ponen de acuerdo, pero en la India, que es un país pobre, más pobre que México, han logrado ya, de 1,000 y pico millones de habitantes que tienen, han logrado ya darle cédula con datos biométricos, incluyendo el iris, a 800 o 900 millones de personas hindúes. Con lo cual te das cuenta que sí se puede. Es cuestión de que los políticos pues, se pongan de acuerdo pues, y digan que haya adelante. voluntad política. Pues, Que haya voluntad política. Eres muy optimista, me dicen, que dentro de los banqueros tú eres un optimista irreverendo. Eso no sé si es un insulto o una flor. La verdad documentas mi optimismo, la verdad. Porque sí estás optimista, ¿verdad? Sí, mira, déjame comentarte una anécdota, si todavía hay tiempo. Nos reunimos el año pasado en la convención bancaria, vino el general Colin Powell, que fue secretario de Estado, Sí, y, claro. en fin, tuvo todos los puestos en Estados Unidos. Y tuvimos una reunión privada con 3 personas. Y una de ellas le dice, general Powell, el señor Robles es el más optimista de todos los banqueros. Y se voltea el general Powell, que de repente tiene pose de general, pose de general. Sí. Se le queda viendo así y dice, oiga, ¿y usted no es optimista? Es el pobre amigo que, después te digo el nombre porque fuera de cámaras, porque lo conoces, se hace chiquito. Y se ve, dice, un general que no es optimista y sale a dar una batalla, ya perdió la batalla. Un empresario que no es optimista e invierte, pues, es una contradicción. Y un político que no es optimista ya perdió cualquier intento de acceder a un puesto de elección popular. Y concluyó diciendo, el optimismo es una actitud de vida, no es un estado de predicción. Claro. El optimismo es salir todas las mañanas, levantarte y decir, tengo que hacer esto y lograr. Y a veces en la noche, pues sí, celebras tu optimismo. Pues yo comparto esto contigo, Luis. Me ha dado muchísimo gusto, caramba. Ojalá que lo podamos volver a hacer, porque seguro pues tendrás buenas historias con la crisis del 94, hablando de las crisis, de cómo te metiste a banquero, etcétera, etcétera. Y lo dejo para la próxima, ¿te parece? Un privilegio. Muchas gracias, igualmente, Luis. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.